a la Corte Ujú. haber fallado y haber declarado la inconstitucionalidad de todo el contrato y sus adendas, por ende, también elimina lo que era la discusión de la prórroga. Porque yo siempre resalto, mi demanda iba en contra de la prórroga automática en la búsqueda de que se cumplieran los procedimientos y se negociara un mejor contrato para el Estado. No eliminar el contrato como tal, como ha hecho la Corte con su decisión, en donde elimina por completo el contrato, nos pone en una situación de arbitraje y de decisiones que, aunque no lo quiera aceptar el gobierno, son decisiones con mucho, pero mucha presión e influencia extranjera en el sentido de la decisión. Y eso se vio enmarcado en comunicaciones que hubo el día miércoles y el día jueves, antes de que se diera a conocer el fallo, por parte de funcionarios y medios de comunicación en los Estados Unidos. Y luego el mensaje del presidente inmediatamente a las 7 de la mañana, que me dicen que fue un mensaje pregrabado, entonces eso indica que se sabía. Y se sabía de antemano por los tiempos que fueron corriendo. Y entonces aquí la situación se hace un poco más difícil porque, a diferencia de la demanda, por ejemplo, de Minera Panamá, que Ujú. éramos abogados particulares los que estábamos actuando, en esta Ujú. ocasión participó la Contraloría General de la República, que independientemente de que tenga un carácter autónomo del gobierno central, forma parte del Estado panameño y eso puede ser utilizado por parte de los abogados de Panamá en lo que es el arbitraje. ¿Cuál es el mensaje que está dejando la Corte? Ujú. Que casi todos los contratos ley que fueron redactados, aprobados en el periodo de Ernesto Pérez Valladares tienen vicios de inconstitucionalidad, porque todos mantienen las mismas cláusulas leoninas y abusivas a los intereses del Estado. Solo que lastimosamente ha tomado 20 años, 30 años en revisar esas actuaciones, pero de aquí en adelante lo que tiene que desarrollar el gobierno, por medio de la Asamblea Nacional, es una nueva ley general que trata el tema de las concesiones, en donde obliga a los funcionarios a tener responsabilidades penales cuando, producto de su actuación, el Estado pueda salir perjudicado con una serie de situaciones como la que se nos avecina con el tema de Panamá Ports. Porque aquí hay que ser claro, el gobierno ya tiene una posición, ya tiene una ruta en este tema en el cual simplemente le está diciendo a PPC, ustedes se tienen que salir de aquí y punto. Esa es la decisión final, definitiva y obligatoria de la Corte Suprema. Pero para el tema de la mina, tiene otra posición diferente cuando es el mismo efecto que tiene el fallo, final, Ujú. definitivo y obligatorio para el Estado. Y con Claro. el agravante de que en el tema minero hay una ley, la 407, que establece una moratoria con relación a la actividad minera, cosa que no pasa en los puertos. En lo que hacen los puertos no hay nada que lo limite a que el Estado pueda sacar una licitación y comenzar a trabajar en tema. Claro, pero entonces Roberto quiere decir que este fallo sienta un precedente que de alguna manera cambia la forma en que el Estado debe estructurar futuros contratos de concesión portuaria. Portuaria y cualquier tipo de concesión que se vaya a dar. Porque, o sea, es lo que te estoy diciendo, ya venimos de dos fallos de inconstitucionalidad de contratos de Minera Ujú. Panamá. Ujú. Luego vino este tema ahora de Panamá Port. Y cuando vemos, todos caen en la misma situación. Cláusulas en las cuales el Estado es el que sale perjudicado. Cláusulas en la cual se limita la competencia, la libre competencia. Prácticas monopolísticas en el control absoluto. Y aquí todavía no hemos entrado a ver, y que debería ser por lo menos algo de buena fe, que es Ujú. sentarse con el tema del ferrocarril, porque el tema del ferrocarril también es otra concesión que mantiene cláusulas similares a las de Panamá Port y que se complementan en la actividad, que eso va a traer también una situación especial con relación a a la empresa que el presidente ha anunciado que quieren poner a administrar los puertos en una forma transitoria porque tendría un control también del ferrocarril. Entonces, hablamos que la Corte está hablando de la libre competencia, de evitar los monopolios, pero se le está tratando de dar entonces a una empresa que tenga el control de la parte logística del país a nivel portuario. Wow. Entonces, son situaciones que no se pueden ver a la ligera, ¿no? Uno habla nada más del tema de los puertos, pero que va a venir un periodo de transición. Hay que recordar que todas esas grúas y todo ese equipo que está ahí, todos esos bienes muebles, Sí, pertenecen a la empresa. Y si correcto. la empresa no se la quiere vender al Estado, no la puedes obligar, a menos que se la vayas a expropiar. Y ya llegar a un Mm. punto de ese tema, de expropiar para poder mantener la actividad, ya es otra cosa un poco más complicada.
Claro, y en ese mismo sentido, Roberto, no sé qué riesgos ves de que si no se maneja con claridad esta transición, entonces, o sea, lo que es la anulación del contrato y la continuidad operativa de los puertos, ¿cómo se pone en riesgo el servicio que presta Panamá? Bueno, mira, bueno, la ventaja es que tenemos otros puertos Mm. que tengan la capacidad para recibir la carga que recibía Balboa y Cristóbal, no lo sabemos, pero sí tenemos que ser claros, o sea, es una actividad que conlleva varias situaciones. Y vuelvo y comparo con el tema de la minera. El tema de la minera, eso estaba allá, en Donoso, metido. Tenía su área de impacto directo en ese sector, que generaba empleo y algunas cuestiones, pero acá el tema logístico nos complementa para muchas cosas, incluso el mismo tránsito por el canal. Porque si ya yo no tengo la capacidad de recibir contenedores, yo simplemente no hago el tránsito por el canal. Busco otras alternativas. Y de ahí, ojo, es lo que ha dicho las autoridades de China, en el sentido ese de que ellos van a ver si pueden buscar otras rutas, porque van a tomar acciones contra la República de Panamá. Y es la parte que nosotros tenemos que entender. O sea, nosotros somos un país chiquito que no podemos pelear ni competir con nadie, pero tampoco podemos ser la alfombra de la pelea que tiene Estados Unidos con China, en Ujú. donde simplemente nosotros somos los que recibimos los golpes, mientras que ellos al final, en la parte de arriba de la pirámide, conversan y se arreglan. Así que esta situación tiene el gobierno que tratarla con mucho cuidado, más allá de simplemente decir, ya yo tengo quién va a ser la empresa que se va a encargar. Y en el tema de del proceso mismo, Roberto, no sé si para conocimiento de los oyentes, lo que se ha dicho es que hay que ejecutoriar el fallo y después vendrá el tema de la transición. ¿Qué significa eso? Porque entiendo que ya fue notificada la empresa de la decisión de la Corte. Bueno, mira, aquí hay dos interpretaciones, ¿no? Una Ujú, interpretación y la Corte debería de resolver ese tema para que no quede así en el ambiente, ¿no? Una ujú, cosa es, sale el fallo y se notifica a las partes. Si ujú. tú me preguntas a mí, en cualquier esfera judicial, a partir de ese momento ya Ya. tiene vigencia el fallo. Ujú, Pero aquí, como el Código Judicial habla que las demandas de inconstitucionalidad, las decisiones, tienen que ser publicadas en la Gaceta Oficial, hay otra corriente que dice que hasta que no se publique en la Gaceta Oficial no está en firme. Y ahí ujú, volvemos al tema de Minera Panamá. ¿Recuerdas el primer fallo ujú, del 2017? Que luego vino una aclaración de sentencia que no cabía y eso le dio 4 años más de vigencia, o sea, ujú, solamente por ese recurso de aclaración de sentencia que debió haber sido rechazado inmediatamente. Y luego que se niega la aclaración, pasan casi 4 meses en publicarse en la Gaceta. La aclaración fue en septiembre del 21 y en diciembre del 21 es que se publica en la Gaceta y a partir de ese momento comienzan las exigencias. Entonces, esa es parte de lo que hubiese sido el tema del arbitraje, de la validez de un fallo. Si la Corte, que ya falla, ya no tiene más nada que hacer, ya lo demás es tema administrativo. Entonces, la empresa estuvo operando ilegalmente desde el 17 al 21. Entonces, acá lo que tenemos es que van a utilizar esa figura, pero la ley, ese mismo artículo que establece la publicación en la Gaceta Oficial, también le da un término de 30 días para que se mm. publique. Entonces, con los tiempos no sé cómo van a jugar y de la forma de cómo se vio que salió este fallo, porque yo te puedo decir, la decisión de ese fallo es lo mismo que debió haber decidido la sala tercera en mi Ujú, demanda ujú. y hubiera sido una decisión en derecho completamente. Acá hay una decisión en derecho, pero con una influencia desde fuera de presión que no se puede negar. Ver que ahí llama la atención que esta decisión de la Corte es producto de lo que presentó el Contralor no hace mucho tiempo, ¿no? Y sin Correcto, embargo, es que hay otros... hubo una demanda en febrero del abogado Norman Castro y Fidel Macías, e inmediatamente después el Contralor presenta una de nulidad y otra de inconstitucionalidad. Él atacó las dos vías, ¿no? Pero entonces se fueron por la vía de la inconstitucionalidad, que no tiene eh, términos y prácticas de prueba, como si la tiene la de nulidad, en la cual, por ejemplo, Morgan y Morgan presentó como 6, 7 recursos y acciones para impedir que siguiéramos con el proceso, que el magistrado Sedalice en un fallo le dijo que todas esas medidas eran dilatorias y que ahí había un abuso del derecho, eh, pero en la situación cambiaba. Por eso que tú ves que la demanda mía ha durado más de 3 años. La otra, en menos de un año, salió el fallo. Entonces, Y, eso también llama la atención.
¿Y la Corte tiene que resolver esas que tiene pendiente o ya con esto queda No, no, finiquitado? no, porque en esa él hizo una acumulación. Acumularon la del Contralor junto con Ujú, la de Castro y Macías. ujú, En el mismo texto del fallo al inicio se establece y hace una relación de cada uno de los argumentos de cada una de las partes, ¿no? La de la sí. Contraloría tenía más similitud con la acción que yo había presentado. Incluso llama un poco la atención algunas de las causales que establecía la Contraloría, como el tema de que está prohibido que gobiernos extranjeros tengan control sobre el territorio nacional. Y en esto hacía Ujú, una comparación como que la concesión ujú, formaba parte del territorio y que la empresa de Panamá Port tiene empresas de Singapur ujú, dentro de su composición accionaria. ujú, Situación que pasa igualmente con la mina, ¿no? En la mina, uno de los mayores accionistas es una empresa estatal china. Y allá ellos sí tienen, a diferencia de acá, que era una concesión, ellos sí tienen tierras compradas que forman mm, parte del sector que se ha dado en concesión. Así que esto trae muchas aristas, ¿no? sí. Entonces pone en una situación difícil al presidente de la República en el sentido de que tengo dos fallos con dos decisiones igualitas, en donde tiene que haber el mismo comportamiento para ambos. Sí. Los recursos que le quedan a la empresa ya anunció que va a arbitraje, pero a nivel local no queda ningún tipo de recurso para la empresa, ¿no? No, a nivel local no, ya el fallo final definitivo, no cabe aclaración de sentencia tampoco porque ni siquiera ellos eran parte del proceso. Así que lo que ellos han anunciado es ya su intención de arbitraje y luego debe venir la comunicación y hay un periodo que se da para que las partes traten de advenir o llegar a un punto de acuerdo y hay que ver las exigencias y las proyecciones que tenía Minera Panamá, Ujú. máxime que ahora el gobierno tiene acceso a toda su información contable. O sea, ya es más difícil que ellos te vengan a tirar una cifra y decir, esto era de lo que yo tenía y esto era, porque ya la información contable se tiene, a diferencia del tema de Minera Panamá, que ellos tiraron unos reclamos en el arbitraje, Ujú. pero quedaba a ver si efectivamente esa actividad daba esos números y por el otro lado, esos números que ellos dieran les iba a resultar en contra porque estuvieron varios años extrayendo minerales con esas cantidades sin pagar lo que realmente le tocaba al Estado panameño. A partir de este fallo, el Estado panameño tiene base legal para revisar otros contratos de concesión portuaria vigentes con distintos operadores, por ejemplo. Bueno, cada contrato tiene sus propias características, ¿no? Por ejemplo, el de PPC establecía un periodo en el cual se debería dejar pasar y luego poder sentarse a negociar. Pero aquí lo que ha dicho la Corte con relación al contrato de PPC Ujú, tiene que ser motivo de que la autoridad marítima comience a revisar todo el resto de los contratos a nivel de los puertos. Primero, hay una disposición, una resolución de junta directiva que ordena a la autoridad de la marítima, al administrador de la autoridad marítima, ujú. remitir unas adendas para todos los contratos de los operadores portuarios a la Asamblea Legislativa, porque se ha dado un incremento en el costo por movimiento de contenedores. Eso debió haberse dado desde el 2018 y no se ha hecho. Ahí el Estado panameño ha perdido un montón de plata y el aumento ha sido de $1.40, creo que es, por cada contenedor. Entonces hay que hacer la suma de todos esos contenedores que se dejaron de facturar desde aquella O sea, ocasión. retroactivo, retroactivo. Habría que revisar. No te lo puedo aplicar retroactivo porque la norma no lo permite, Mm, pero para saber lo que se perdió en ese momento. Y luego ya tenemos una resolución de marzo del 2025 que ya va a cumplir un año, ujú. en donde tampoco se ha cumplido por parte del administrador de la Autoridad Marítima de sentarse con las empresas a redactar la adenda con relación exclusivamente al tema del movimiento de contenedores. Pero ahí es donde debe aprovechar y decirles, miren lo que ha dicho la Corte con relación a estos contratos y estos contratos. Miremos bien las cláusulas, veamos dónde está el Estado afectado. Aquí el tema es ganar y ganar, no es que la empresa salga afectada, sino que simplemente que las condiciones sean de seguridad jurídica para ambas partes. Y Claro. sobre esa base comenzar a hacer unas nuevas modificaciones para que envíen en conjunto a la Asamblea Legislativa.
Pero eso va a tener que venir casado con lo que te mencionaba antes, con una nueva ley general de puertos, con una ley general de concesiones, en donde se establezcan reglas claras que permitan mantener esa seguridad jurídica, pero siempre y cuando el funcionario público asuma las responsabilidades de sus actos. Porque aquí tú ves que todo el mundo se ha ido para su casa y nadie es responsable. Tú ves que el Ministerio Público me archivó en el 2023-22 una denuncia sobre esto mismo de Panamá Port, Ujú. sobre todo se dio lo que estaba perjudicado y simplemente me la archivó diciendo que todo estaba bien. Entonces ahora, ¿cómo vamos a decir que todo estaba bien si la Corte está diciendo que estaba mal? Entonces ahí es donde tenemos nosotros que entrar a legislar para que haya una responsabilidad mayor. Cuestión que el funcionario que quiera entrar a trabajar y ver este tipo de cosas sepa que tiene una obligación penal, administrativa y civil de las decisiones que él tome en el cargo, que no sea nada más un funcionario que viene a beneficiarse del cargo, como sabe que no le va a pasar nada, se va y el día de mañana para su casa y listo, tranquilo. El Estado entonces es el que tiene que responder. Sí. Y en cuanto a la función de la Corte Suprema de Justicia, Roberto, para atender temas relacionados con los contratos de concesión, hay colegas suyos que han salido a cuestionar esta función señalando que no le compete, que debería ser otra instancia la que viera esta situación de los contratos. No, pero es que la competencia es privativa de la Corte en materia de constitucionalidad, a menos que tú vayas a crear un tribunal constitucional aparte. Pero si hay una demanda de inconstitucionalidad, el único que puede verlo es la Corte Suprema. Si la demanda es de nulidad o de plena jurisdicción, sería la Sala Tercera. Pero no puedes decir que ellos no pueden ver. No, lo que tenemos nosotros es que revisar de antemano qué es lo que estamos redactando, Sí, qué impide, qué impide que una concesión pueda llegar a la Corte Suprema por una demanda, porque esa es la situación que hay. Y ojo, también hay que decir, la Corte falla cuando quiere, porque muchas veces ellos simplemente toman una decisión de no admitir demandas, no entran en el fondo y la situación se mantiene en el ambiente hasta que venga otra persona y presente la demanda y algún magistrado caritativo decida aceptarla. Entonces, para poder entrar en la discusión de las diferentes situaciones. A la vez que se demandó, mira, Minera Panamá también se demandó la mina de Cañaza, de Veragol, de ujú, Remance, ujú, y salió la de Minera Panamá y esa de Remance, que tenía las mismas situaciones, que nada más tenían que hacer un copy-paste, ahí está pendiente de resolver. La magistrada Chen tiene eso desde el 2023 para presentar un ujú. proyecto y todavía no ha salido el proyecto. Entonces, son diferentes varas con las que se mide. Y eso es lo que nos hace quedar mal a veces afuera, pues, porque los Estados Unidos, con el gobierno de Trump, con el embajador Cabrera aquí haciendo presión, con la injerencia absurda que mantienen en Panamá, y salen este tipo de fallos en un tiempo perentorio, nos deja mal parado, ¿no? Deja un sinsabor, porque hay otras acciones que están ahí en la corte y no salen, y se quedan ahí en el tiempo. Sí. Entonces, tenemos que ver ese tema y a futuro, en reformas constitucionales, ver la creación de un tribunal constitucional con términos para que pueda fallar y se dedique exclusivamente a este tema y que no quede en un vaivén político, porque al final, se quiera o no se quiera, los magistrados llegan porque algún dedo político es Lo el que pone los ha ahí. puesto allá en la Corte Suprema, o sea, no es que entran por un concurso. Sí. Y bueno, y el tema del papel del Estado, ¿no? Quizás caemos en lo mismo. Dice, bueno, el Estado somos todos, pero ¿hasta dónde el Estado debe asumir responsabilidades políticas, administrativas, no sé, o incluso patrimoniales por haber negociado y refrendado concesiones portuarias que luego se declaran, por ejemplo, inconstitucional? Es que no sería el Estado, es el gobierno. Hay que diferenciar lo que es el Estado y el gobierno, ¿no? El Estado es la estructura política del país y el gobierno son los gobernantes, que son los que tienen que asumir la responsabilidad. El Estado no tiene cómo defenderse, el Estado se defiende por medio de sus funcionarios, pero si el funcionario no le es leal al Estado, produce estas situaciones. Pero, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque saben que están 5 años, que después se va, Y no ya hay queda certeza de, todo, no hay certeza de castigo y el perjudicado es el Estado. Y cuando decimos el perjudicado del Estado, somos todos, porque luego viene, no, tenemos que aumentar impuestos, que tenemos que hacer esto, porque el dinero no alcanza, pero por situaciones y errores que han cometido otros. Y mientras aquí no se dé un caso ejemplar de sanción por actuaciones en el ejercicio del cargo, nadie va a tomar ejemplo de eso. no Así que es existe una ley. cuestión que tenemos.
no existe una ley, ¿verdad? Ahorita, recuerdo que hubo alguna diputada en algún momento que intentó meter una ley sobre esto para darle responsabilidad al funcionario por las acciones que asume cuando está en un cargo. Está un artículo en el Código Penal que es la omisión de funciones públicas, pero ese tiene una pena Mm. de 6 meses, creo que es de 6 meses a Muy, 2 años. muy Entonces, baja. entre que inicia la investigación, cuando baja la mitad ya prescribió. Entonces, no hay mayor responsabilidad. El tema de corrupción de servidores públicos, la pena es mucho más baja que el delito de hurto pecuario. Entonces, tú ves Imagínate. esa situación, o sea, más condenas a alguien que se robó una vaca que a una persona que se robó 10, 20, 100 millones de dólares. Entonces, esas son las distorsiones que tenemos en el sistema. Sí, Queremos complacer a la gente porque le están afectando sus bienes o le están afectando su patrimonio, pero al Estado, ¿quién lo cuida? O sea, ¿quién se hace responsable de los sí, intereses del Estado? Y es lo que yo siempre he planteado. Estoy a favor de cualquier inversión que venga de buena fe, pero en donde la seguridad jurídica se respete tanto para el Estado como para el inversionista, y que vengan y hagan y jueguen con una regla de juego clara en donde no se tome ventaja y que el funcionario no se preste. Por eso es que siempre va a ser el reclamo ciudadano de que aquí todo lo que llegan es hacer actos de corrupción sí. y no hay certeza de castigo. Sí, y Roberto, en el tema de revisión de contratos, ¿es posible que un contrato que está corriendo, por ejemplo, pensemos en uno de estos otros puertos que ya fue renovado hace unos 4 o 5 años, ¿es posible revisar esos contratos? Debe mantener en las cláusulas creo que establecen que el Estado podrá negociar después de cierto tiempo o renegociar las condiciones Ujú. o si considera que no le son favorables. O sea, por eso que te digo, o sea, todo va a ir en base a la redacción de los contratos. Las cláusulas son las reglas del juego. O sea, yo llego, tú me das a mí esta concesión con estas cláusulas y yo voy a defender mis cláusulas. Y Con si no base dice a... que, Ujú. y si no dice que tenemos que sentarnos a negociar en tanto tiempo, yo no me siento a negociar y mantengo las condiciones. Por eso que todo va a depender del tipo de redacción que se haga con los contratos. Y insisto, ¿no? Ahorita el gobierno tiene, no decir el sartén por el mango, sino que tiene con la decisión de PPC la posibilidad de sentar a los otros jugadores y decirles, señores, aquí vamos a aclarar esto. Si no están dispuestos, entonces esto es susceptible de ser demandado en la Corte Suprema, porque no podemos quedarnos ahora de que el único contrato, el que era malo, era el de la influencia maligna china, Y los porque otros hay son una buenos. posición y los otros son buenos, cuando los otros pueden estar en la misma situación. Entonces va a tener que llegar a hacerse esa revisión y de buena fe, o sea, ponerlo y darse una equiparación real, ¿no? Que las condiciones sean igual para todos, porque si te das cuenta, algunos tienen unas ventajas diferentes a otros, algunas tienen exclusividades que no tienen. Yo hago énfasis con el tema del ferrocarril, que en el tema del ferrocarril había una cláusula por 25 años que no se podía dar otra concesión a otro ferrocarril para que Ujú. prestara servicio a 19 kilómetros a cada lado del canal. 19 kilómetros a un lado del canal te vas para allá, para Chorrera. O sea, no Correcto. vas a poder. Entonces, ¿qué vas a hacer un tren de Chorrera para Colón? Entonces, esas son cláusulas Y está que vigente esa son arbitrarias. cláusula, Roberto, pero esa cláusula está vigente, ¿no? Esa cláusula tuvo una duración de 25 años. Ya pasaron porque se acaba de renovar ese contrato. Pero se renuevó igual, entiendo. O sea, Sí, pero bueno, pero la cláusula tenía un periodo de 25 años. ah, O sea, ok. que se haya renovado y que se mantenga esa cláusula 25 años más, eso ya habría que revisarlo, ¿no? Pero limita la competencia. Estamos hablando de un tema ferroviario que nosotros queremos tener mayor movimiento entre los puertos a ambos lados del país. Ujú. Todas esas situaciones se tienen que revisar, o sea, ¿por qué impedir esa sana competencia? Bueno, y ya finalmente, Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde electo en licencia de Panamá, un mensaje a la ciudadanía sobre, a ver, esta situación legal en la cual hemos visto que te has venido agitando desde hace tiempo. Cualquier decisión que beneficie al Estado, para mí, es satisfactorio. Porque yo no tengo ningún interés particular. O sea, yo no represento a ninguna empresa, no represento ningún interés. Y lo hago es como un tema pro bono. Situaciones que tú te sientes y te das cuenta, mira, aquí le están robando al Estado.
Y a veces uno no se da cuenta hasta cuando se destapa un escándalo. Y en este caso fue el tema de la prórroga automática. Quizás si lo hubieran hecho bien, no hubieran estado en esta situación. Quizás si Donald Trump no estuviera en Estados Unidos, la decisión de la Corte podía haber sido diferente. Entonces, Total. son situaciones en las cuales nosotros estamos como un país sin identidad, sin liderazgo, en donde la dignidad que uno pide actuar como país ante el mundo no se nota, porque somos complacientes para un área y para la otra no. Cuando nosotros tenemos que asumir, cuando llegamos al cargo tenemos que asumir responsabilidades, y hay responsabilidades históricas. A mí me ha costado una visa por firmar el tema del memorándum de entendimiento contra los Estados Unidos, la visa para ir a Estados Unidos. Digo, para mí ese es un sacrificio que lo debo asumir, porque respeto la decisión soberana de cada país. Es una decisión Sí. soberana que ellos deciden quién va y quién no viene. Pero no es que lo lamento, porque lo que Ujú. yo estoy haciendo lo estoy haciendo por el país, no lo estoy haciendo por alguien más, ni porque tenga algún interés o porque alguien me va a pagar, sino Claro. simplemente porque lo considero. Que uno piense a futuro seguir con esto, uno se va volviendo más viejo, ya uno, las fuerzas no son las mismas. Sí. Esperamos sí que vengan otros con esos mismos intereses de cuidar al país como se puede estar cuidando el patio de la casa de uno, pues mantenerlo todo bien, todo limpio, que esté todo en orden, porque al final ahí es donde van a estar nuestros hijos, nuestros nietos, y es lo que uno quisiera, ¿no? El ideal de país. Sí, y que esto sirva casualmente para eso, para corregir todas estas situaciones últimas que se presentan, ¿no? Roberto, nuevamente gracias por estar con nosotros y en una próxima ocasión nuevamente podemos continuar hablando de este tema que seguramente va a dar para mucho a futuro, ¿no? Gracias a ti, Wilfredo, y a los radioescuchas.